A continuación se hablará del proceso de lixiviación de oro en materia de concentración de minerales, por la alumna Brenda Gabriela Almanza García. Dentro de las principales menas del oro tenemos la calaverita, la crenerita y la silvanita. También se han detectado en algunos sulfuros, antimoniuros y seleniuros. Pero principalmente el oro se encuentra por naturaleza en su estado nativo, formando granos o partículas diseminadas en las vetas de cuarzo y de otras rocas. Dentro de un punto a considerar es que en la metalurgia del cobre se llegan a recuperar cantidades importantes de oro, esto como subproducto. Mediante el oro se recuperan los lodos anódicos, donde finalmente se separa del cobre. También el oro se llega a recuperar en la metalurgia del plomo y del níquel. El oro también puede encontrarse combinado con plata, pero en menas en las que se encuentra como el metal principal, este se puede recuperar por amalgamación, cianuración y otros procesos. Antes de pasar de lleno a la obtención del oro, como bien se ha estudiado, antes de utilizar cualquiera de estos procesos, la mena debe triturarse hasta que las partículas de oro puedan ser liberadas y ser concentradas para someterlas a la acción de un disolvente. El concentrado de oro obtenido por el proceso de separación posteriores viene a añadirse al proceso de lixiviación en pilas. Como se podrá ver en la imagen, consiste en una estructura en forma de pirámide y en pilas, y este a su vez conlleva un sistema de riego por goteo en donde está siendo depositada la solución cianurada para recuperación del oro. La solución rica en oro es llevada hacia las pozas de operaciones a través de tuberías colectoras, como se puede ver por las flechas señaladas en color rojo. La geomembrana consiste en un plástico negro que está en la base de la pirámide e impide el contacto de los químicos con el suelo, para posteriormente no haya ninguna contaminación de los mantos acuíferos. Sobre la membrana se coloca una capa fina de arena y debajo de esta se instala una capa de arcilla sobre un relleno para asegurar que no exista ningún tipo de filtración. Vamos a presenciar a continuación las principales reacciones en la cianuración. Como pueden destacar y como se puede presenciar en la primera ecuación de Elsner, el oro se disuelve en forma de complejo por reacción de cianuro de sodio. Posteriormente, como el consumo de cianuro es siempre elevado, de 0.11 a 0.22 kilogramos de cianuro sódico por tonelada de mena, debido por las pérdidas mecánicas y a su reacción con compuestos cianicidas. Esto es un problema ya que generan ácido cianhídrico, el cual se debe evitar por efectos perjudiciales tanto en la salud y en el medio ambiente. Como el consumo del reactivo se puede minimizar utilizando un medio alcalino, como en este caso es la cal, para no permitir la descomposición y pérdida del cianuro debido al ácido sulfúrico. Y esto es en la reacción que es el ácido sulfúrico con óxido de calcio.
Esta es la acción de la cal en la neutralización de los productos de la descomposición. Se resume en esa reacción y en la de dióxido de carbono con óxido de calcio. Dentro de los cuidados ambientales se pasa el tratamiento de aguas ácidas y el tratamiento de aguas en exceso. El tratamiento de aguas ácidas es en donde se utilizan reactivos que permiten neutralizarlas y tratarlas adecuadamente, como lo son los floculantes y coagulantes. Se separan los metales y además partículas que afectan la calidad del agua, y así el líquido es devuelto al medio ambiente, con las condiciones adecuadas. Para el tratamiento de aguas en exceso, antes de ser devueltas al medio ambiente, estas pasan por el tratamiento de ósmosis inversa. La ósmosis inversa implica una presión del sistema de bombeo que hace pasar el agua en exceso por unas membranas especiales muy finas, en las que sin uso de reactivos químicos y con la alta eficiencia atrapan el contenido de metales y otras sustancias. Como se puede ver en la imagen ilustrada, ahí se tiene el tratamiento de aguas ácidas junto con la planta de ósmosis inversa. Se tiene 3 tanques, los primeros 2 tanques juntos y de medidas iguales es el tanque de destrucción de cianuro y el tanque de floculación y precipitación. El tanque más grande es posteriormente el tanque de clarificación. Y en el fondo se pudiera ver en la planta de ósmosis inversa. Actualmente solo existe la planta Gold Mill en Yanacocha, Perú. Este es un proceso moderno con respecto al tradicional sistema de lixiviación en pilas. Este contiene una mejora en el rendimiento. Y la planta consta de las áreas como área de chancado, en donde el mineral se tritura generalmente a 6 pulgadas de tamaño. Se lleva por bandas transportadoras, haciendo una pila de almacenamiento, como se puede percatar en la imagen. Y luego, en la forma de carga continua, pasa al molino. Aquí, en el área de molienda, el molino necesita de 10 a 15% de su volumen en bolas de acero para que el mineral sea adecuadamente molido. El producto de esta área es una pulpa de mineral molido del 80%. La pulpa, después de pasar por espesadores de prelixiviación, seguirá al proceso siguiente de lixiviación. En el área de lixiviación, la pulpa se ajusta en un espesador de prelixiviación al 60% de sólido y se envía al proceso de lixiviación. Aquí las características para una mayor extracción en menor tiempo es un mineral finamente molido, mayor concentración de cianuro, del orden de 200 a 300 partículas por millón, con un pH de 10. Este producto de esta etapa es una pulpa lixiviada que pasa al circuito de recuperación. Posteriormente, en el área de recuperación, la solución que rebosa del último espesador es rica en contenido del oro y plata y es enviada al proceso de recuperación en columnas, ya sea en carbón activado o al proceso Merrill-Crowe, del cual dentro de los procesos de planta conlleva a las columnas de carbón, en donde aquí permite concentrar la cantidad de oro que hay en la solución rica procedente de la lixiviación de pilas, para luego recuperarlo en el proceso Merrill-Crowe. Se da en 2 etapas. La primera etapa en desorción, en la que haciendo circular una solución cianurada, se saca el oro atrapado en la superficie del carbón activado. En la segunda etapa de la adsorción, en la que se pasa la solución rica con el oro en estado líquido a través de las columnas cargadas con carbón activado para que el oro
sea atrapado en los poros del carbón. El uso de carbón vegetal para recuperar oro de las disoluciones cianuradas se construyó con el fin de hacer el método de carbón en pulpa para preparar los lodos durante la lixiviación. El carbón activo es útil debido a la gran capacidad de la estructura carbonosa. Este permite absorber diversas especies. En el caso del cianuro de oro, el proceso es más químico que físico y se basa por el hecho de que el oro unido a los dos cianuros en el complejo en presencia de carbón forma una unión química. En el proceso con carbón activado se presentan las siguientes reacciones. En la absorción podemos percatarnos de que al estar los iones aurocianuro cargados negativamente, se presentan cationes como el calcio más 2, que son coadsorbidos asegurando así la neutralidad. La presencia de calcio tiene un efecto adverso ya que el cianuro se oxida a carbonato sobre la superficie del carbón, que es lo que ocurre en las reacciones de bloqueo de carbón, con lo que se produce una precipitación de carbonato de calcio, que bloquea al carbón activo al, por así decirlo, tapizarlo. Para evitar esto, se lleva a cabo el lavado de ácido, en donde se lava el carbón con ácido clorhídrico que no afecta al oro, según se puede ver en las reacciones que se formulan. El oro se puede extraer del carbón por lavado con cianuro a alta temperatura, ayudado por la adición de alcálisis que regenera la superficie carbonosa y evitan la emisión de cianhídrico al elevarse el pH. El proceso Merrill-Crowe se usa para recuperar los valores de oro y plata, principalmente cuando estos son muy altos, y las cantidades de carbón necesarias para absorberlas elevan los costos. El principio de este método es precipitar los valores disueltos en la solución con ayuda de polvo de zinc. El polvo de zinc, su función hace que éste reemplaza al oro y plata para que el oro y plata puedan depositarse en el fondo del tanque como un sólido. Para acelerar el proceso, la solución debe estar clara y libre de oxígeno. Por ello, el proceso Merrill-Crowe conlleva a 4 etapas. La primera etapa es la clarificación, en donde la solución rica en metales es bombeada desde la pileta de lixiviación para pasar por un clarificador de placas. Este retiene las partículas sólidas suspendidas. La segunda etapa es la desoxigenación, que se lleva a cabo en torres por medio de vacío, en donde extraen el oxígeno y dióxido de carbono que pudiera estar mezclada en la solución. Posteriormente, la solución pasa a la tercera etapa, que es la cementación, en donde la solución pasa a otro tanque, en donde se recuperan los valores agregando polvo de zinc a la solución. Y posteriormente se lleva a cabo la última etapa de filtración, en donde los precipitados se retienen en un filtro prensa
formando una capa delgada que es removida para fundición o calcinación. Este proceso se distingue de los demás métodos porque, como vimos, los metales pasan directamente a la fundición. Finalmente, nuestro metal valor en estado sólido pasa a refinería. En este sistema de operación es sometido a operaciones de secado en hornos de retortas a 650 grados centígrados. Finalmente, el producto obtenido pasa por un proceso de fundición en horno de arco eléctrico a 1200 grados centígrados para obtener el dore, producto final, que es el lingote de nuestro metal valor. A continuación se hablará de la lixiviación de plata en materia de concentración de minerales. ¿Cómo se extrae la plata? La plata, al igual que el oro, tiene un proceso similar para la obtención de este. La plata también se puede encontrar de forma nativa o mezclada con otros metales. La mayor parte de las veces se encuentran minerales que contienen compuestos de plata. Los principales minerales de plata son la argentita, la cerarquirita y varios minerales de los cuales el sulfuro de plata está combinado con otros sulfuros de otros metales. Pero en sí, la plata se obtiene más como un subproducto de otros procesos de extracción metalúrgica, como lo son del oro, tanto del plomo, del zinc, del cobre. Si la plata no tuviese ningún uso ni valor, sería descartada automáticamente como si de un residuo más se tratase. Como bien ya se ha mencionado, la plata puede ser un subproducto de otros procesos metalúrgicos, como lo son del zinc, en donde en el proceso metalúrgico del zinc, mediante la lixiviación, la plata se obtiene desde el precipitado, que es insoluble de la jarosita, en la lixiviación del proceso del zinc. Este pasa a un filtro que posteriormente pasa a un depósito de retención, a flotación y así consiguiendo el concentrado de plata. En el proceso de cianuración, el material, una vez molido, pasa a los tanques por medio de un impulso de rastreo constantemente. Se le agrega el cianuro para el proceso de beneficio de la plata. Este sistema de agitación y cianuración se hace una mezcla homogénea que después se enviará a la planta de flotación. Como podemos ver, en este proceso se le llevará a cabo, o nos basaremos más bien en obtener la plata a partir del mineral conocido como argentita. Aquí podemos ver la reacción argentita más cianuro de potasio, que puede ser también cianuro de sodio, produciendo así nuestro ion complejo de plata. En el proceso de flotación
por medio de celdas contenedoras y de impulsores giratorios que hacen que las partículas de plata se separen de las impurezas, otros metales, tierra, etc. y flotar en la espuma que es derramada en unos contenedores laterales. Los reactivos que se agregan al proceso de flotación, en primer lugar, es cianuro de sodio, que actúa como depresor y evita que flote la blenda, donde existen iones de cianuro que forman sobre la superficie de la blenda una película hidrófila que es difícilmente soluble. Posteriormente también se le agrega cal lechada, que actúa como modificador de superficies y regulador de pH, hasta alcanzar el pH óptimo para conseguir la flotación y diferenciación de las distintas especies. Al completar el proceso de agitación y flotación de la plata, se realiza la reactivación de la blenda de acuerdo a las siguientes ecuaciones. En la ecuación podemos presenciar que los iones cobre eliminan del medio los iones cianuro y al añadir más cobre más 2 se produce una segunda reacción de activación. Para el último proceso de fundición y refinado, el método de separación usa ácido nítrico para disolver la plata y cualquier cobre y otros metales despreciables. El oro no soluble en el ácido nítrico permanece como un sedimento o lodo y es separado luego por filtración. La solución clara que contiene la plata y metales despreciables se mezclan con salmuera salada, con lo cual se hace el cloruro de plata, muy insoluble, dejando los metales despreciables disueltos. Cuando el cloruro de plata se separa de los metales despreciables disueltos, es convertido a plata metálica. Se puede hacer de varias maneras. A continuación se harán estos métodos considerando la necesidad de dar la calidad al desperdicio sin refinar y su condición física y química, al igual que tiene que ver con aspectos de costo, tiempo y tamaño. A continuación, se hablará del tema lixiviación de cobre. Las principales menas de cobre son calcopirita, calcosita, cobalita, bornita, tetraedrita, enargita. Y la fuente principal de cobre es la de depósitos de mineral pórfido, en la que uno o una combinación de estos minerales antes mencionados se produce. Un mineral de sulfuro, cobre, típico contiene varios niveles de tipos de sulfuro de hierro, que generalmente incluyen pirita y pirrotita. A menudo están presentes oro y plata, que o bien pueden asociarse con los sulfuros o están libres. Las partículas ganga pueden estar formadas por una gama de minerales de silicato, desde cuarzo hasta talco y arcillas. El cobre aparece vinculado en su mayor parte a minerales sulfurados, aunque también se lo encuentra asociado a minerales oxidados, como se verán a continuación. Antes del proceso de separación por lixiviación, se lleva a cabo el proceso de chancado,
una etapa en la cual grandes máquinas reducen las rocas a un tamaño uniforme no más de 1.2 centímetros. Posteriormente se llega a molienda, donde grandes molinos continúan reduciendo el material hasta llegar a unos 0.18 milímetros. Con él que se forma una pulpa con agua y reactivos que se llevan a flotación, en donde se obtiene un concentrado de cobre. Posteriormente se tiene que pasar a la etapa de lixiviación, y ahí es en esta etapa en donde influyen dos cosas. Si obtenemos un mineral oxidado, se procederá a una lixiviación, en donde las pilas de mineralizado se riegan con solución de agua con ácido sulfúrico, que disuelve una solución de sulfato de cobre. Esta solución se escurre a través de la pila, se recoge, luego se purifica y se concentra antes de llevarla a electroobtención, en donde la electroobtención se recupera el cobre desde la solución desarrollada en la lixiviación, obteniéndose en cátodos de la más alta pureza del 99.99%. En los cátodos es donde está presente el cobre puro o casi puro. Bien, este es un ejemplo muy claro de lo que sucede en el proceso de la metalurgia del zinc. En el proceso para la obtención del zinc es un claro ejemplo de lo que sucede, ya que el cobre es un subproducto en el proceso metalúrgico del zinc. Por otro lado, si se obtiene un mineral sulfurado, se procederá a la flotación, en donde se genera espuma cuyas burbujas atrapan el cobre y otros minerales sulfurados contenidos en la pulpa. Esta espuma se recolecta y se seca para obtener el concentrado de cobre que continúa su purificación. Pasa a una fundición, en donde el cobre se separa de estos minerales e impurezas, y el concentrado de cobre seco se trata a grandes temperaturas en hornos especiales. Luego de varios procesos se obtiene cobre refinado a fuego, el que es moldeado en placas de un peso aproximado de 225 kilogramos, llamadas ánodos. Posteriormente viene la electrorefinación, en donde los ánodos provenientes de la fundición se llevan a celdas electrolíticas para su refinación. De este proceso se obtienen cátodos de alta pureza del 99.99% de cobre. Aquí podemos ver de manera ilustrada el proceso de lixiviación, obteniendo como el paso número 1 el chancado, posteriormente la molienda, que son procesos de separación y de trituración, para posteriormente el mineral concentrado pasará a la lixiviación en pilas, en un sistema de riego por goteo, para administrarle la solución ácida. Posteriormente se pasa a limpieza y obtención del solvente por solvente, en donde se tiene sulfato de cobre. Esta solución rica en sulfato de cobre pasa a la electroobtención, mediante en que se recupera el cobre de la solución proveniente de la lixiviación, obteniendo cátodos de alta pureza. En el proceso de electrorefinación se aplica una corriente eléctrica de baja intensidad que disuelve el cobre del ánodo y lo lleva a depositarse en la lámina inicial.
Todo el cobre presente en el ánodo migra a la lámina inicial, tomando un cátodo de alta pureza. Luego de 10 días en las celdas, se realiza la primera cosecha de cátodos y a los 20 la segunda. Las placas obtenidas en este proceso se llaman cátodos de cobre electrolítico de alta pureza, los que son altamente valorados en el mercado de cobre. Cerca del 15% del cobre primario se produce vía hidrometalurgia. La vía hidrometalurgia se centra fundamentalmente en masas minerales pobres o residuos sulfurados de baja ley. Existe la lixiviación in situ aplicada a masas de minerales de baja ley. En las antiguas explotaciones mineras abandonadas se emplean sondeos antiguos y otros complementarios, permitiendo obtener licores de lixiviación a partir de la masa mineral. Se diseñan pozos de recolección y sistemas de bombeo para recolectar el licor rico que se envía a la planta de extracción. En la lixiviación de escombreras de mina, apilados millones de toneladas de la actividad minera ya abandonada, se realiza un sistema de tuberías plásticas, aspersores y bombas con canalizaciones y bolsas de recolección de licores ricos que permiten extraer el cobre en meses o incluso años. En la lixiviación por montones consiste en preparar múltiples montones para lixiviar. En este caso se debería disponer de una planta de tratamiento de mineral para reducirlo hasta el tamaño adecuado y de máquinas que permitan el movimiento del mineral de baja ley. Se instala un sistema de canalizaciones, aspersores, bombas con bolsas de recolección de licores ricos. En la lixiviación en cajas o cajones para material fino, se trata de cajones de hormigón y recubiertos de un impermeabilizante donde se depositan menas más ricas que se encuentran preparadas por extracción, trituración y molienda. Se tratan centenares de toneladas que conduce a agotamientos más rápidos. En la lixiviación en reactor, agitado con o sin presión o temperatura para material fino, en ciertos casos el mineral rico se muele y se carga en reactores normalmente de gran volumen, en los que se ataca por vía ácida, a presión atmosférica o a alta presión, mediante agitación y se extrae el cobre metálico en una disolución rica. Los agentes lixiviantes empleados en las reacciones que se llevan a cabo en la lixiviación son ácido sulfúrico diluido, disoluciones de sales de hierro, como el sulfato de hierro, disoluciones clorhídricas con un oxidante o cloraciones que atacan con facilidad a los sulfuros de cobre, pasando el cloruro de cobre a disolución, y por último disoluciones amoniacales de sales de amonio. Se presentan las siguientes reacciones mediante las siguientes lixiviaciones. En la lixiviación bacteriana, que son en menas de baja ley y desechos industriales, se llevan a cabo mediante bacterias que aceleran la oxidación de los sulfuros de cobre y hierro. Esta oxidación es muy lenta con el oxígeno atmosférico, pero se incrementa considerablemente la velocidad con las bacterias. En la lixiviación con cloruros se disuelven sulfuros utilizando cloruro férrico y, al igual que en la lixiviación bacteriana, se basa en el efecto oxidante de ion férrico, que pasa a disolución el cobre, mientras que el azufre queda en forma elemental, como se puede presenciar. En la lixiviación
de sulfuros con oxígeno en reactor a presión. Aquí no se encuentran muy extendido. El objetivo es producir el sulfato o azufre elemental a la vez que se disuelve el cobre. Por último, en la fundición para la industria del cobre, los cátodos se pueden vender tal cual, pero se suele fundir el metal para producir preformas o semiacabados. Los cátodos se funden en hornos diversos y se adicionan aleaciones para proceder posteriormente a colar el producto. La colada puede ser de modo continuo o semicontinuo. Los combustibles empleados en los hornos no deben contener azufre y la atmósfera no puede ser oxidante para evitar la oxidación del cobre. Y bien, ya como producto final, nos quedan los tochos, placas y barras de extrusión de hasta 12 metros de longitud. La colada de chapa gruesa se puede realizar por medio de bandas de acero paralelas refrigeradas. La colada en rueda se utiliza para obtener una preforma pseudocilíndrica que alimenta las máquinas de estirado de hilo, que es un producto acabado final.